Bueno, como lo adelanté en el anterior video, ahora vamos a hablar un poco acerca de la conceptualización respecto al estudio de los cines regionales, que creo que puede ser útil para abordar también otro tipo de objeto de estudio, como puede ser el teatro, ya que muchos de ustedes están involucrados en ese área. Y cuando hablamos de cine regional, la palabra regional es como muy general, eh, pero los estudios sobre cine regional incluyen también otros conceptos que es bueno considerarlos. Conceptos como cine nacional, cine transregional, cine provincial, cine local, cine intrarregional, cine interregional, eh, o otros conceptos como focos o zona, centro, periferia. Son nociones que tenemos que saber cómo abordarlas, cómo definirlas, cómo ponerlas en juego, en cruce, como para poder hacer estudios un poco más pormenorizados, hablando de la existencia de un desarrollo que fue muy primigenio, muy básico ya en los años 80, pero que a lo largo del siglo XX se fue especificando un poco más y haciéndolo mucho más profundo. Entonces, poder trabajar con estas nociones y saber cómo ponerlas en cruce nos va a permitir hacer estudios un poco más originales y más interesantes quizás, ¿no? Tenemos que entender que cine nacional y cine regional no son opuestos, sino que el cine regional está incluido dentro del cine nacional. Y que dentro del cine regional podemos hablar también de un cine provincial, y que dentro de un cine provincial vamos a hablar de un cine local. Todo va a depender de la escala en la cual trabajemos, pero que todas estas palabras están involucradas, ¿no? Es como que se van incrustando y de acuerdo al enfoque que nosotros queremos hacer, vamos a abordar una u otra de ellas. O las vamos a poner en interrelación, que creo que eso es lo más interesante y que es la próxima etapa en esta periodización que hablamos que necesitamos hacer. Porque necesitamos saber que si yo quiero, por ejemplo, trabajar el cine de la Patagonia, si tomo la región de la Patagonia, tengo que saber que la Patagonia no es un conjunto homogéneo, sino que, de hecho, saliendo de la disciplina del cine o del arte en general, existe algo llamado Nor-Patagonia y está la Patagonia Sur, y que son muy distintos entre sí. Por lo tanto, si yo voy a estudiar el cine de la Patagonia, necesito saber qué pasa en el cine norpatagónico, que de hecho es el que tiene mucha más producción, porque también tiene más población, eh, y tengo que saber que el cine de la Patagonia Sur es mucho más escaso y que va a tener incluso características desde los abordajes culturales que se van a hacer, que van a ser diferentes que en la Norpatagonia, a pesar de ser la misma región. También saber que ha habido experiencias eh, intrarregionales, ¿no? Ya no hablamos de lo intrarregional, sino de lo interregional, sino que ha habido producciones que involucraron diferentes regiones. Entonces, es importante entender todos los posibles abordajes que podemos hacer. A mí me interesa en esta cuestión conceptual, primero saber que en la disciplina del cine está todo por hacerse prácticamente, aunque hemos avanzado, y que hay otras disciplinas que están mucho más adelantadas que esta en particular. De hecho, en los estudios sobre teatro regional ha habido avances mucho más tempranos que en lo que respecta al cine. Ya hablando de la década del 90, tenemos los trabajos que ha hecho Osvaldo Pelletieri, que fuera fundador y primer director de esta maestría, profesor nuestro de algunos de mi generación, también que hicimos la carrera de artes. Eh, Él junto con un equipo de personas
hicieron un estudio bastante pormenorizado y que está publicado en algunos libros sobre el teatro en las provincias, y que es una referencia para aquellos que tenemos que estudiar el cine desde ese lugar. Pero también desde la literatura, desde los estudios literarios, han hecho avances aún más tempranos y con muchos mejores resultados que los que tenemos en estas disciplinas más performativas, ¿no? Que son las nuestras. Y básicamente nos valemos de los estudios sobre lo regional hechos también por historiadores. Y si bien hay varios autores como Susana Bandieri, María Rosa Carbonari, Pablo Heredia, me quiero centrar en algunas ideas de Susana Bandieri, que es una historiadora que se especializó en esta temática, y ella define a la región como un sistema abierto, es decir, que el concepto de región que nosotros vamos a tomar o que nos interesa abordar no es una idea de región cerrada, sino abierta, y que va a permitir entender cuestiones que van más allá de lo geográfico, por eso es abierto el sistema. No está centrado únicamente en lo territorial, aunque lo incluye, sino que va a entender también cuestiones político, económicas y culturales. Entonces, la región va a ser también un concepto dinámico. No es una unidad fija y autónoma, sino que necesitamos estudiarla teniendo en cuenta estos posibles entrelazamientos. ¿Sí? Así como mencioné recién, los cruces entre una misma región, entre una región y otra, entre una región y otro país, que eso incluye lo transnacional, que también lo hemos abordado. Así que la región es un concepto completamente dinámico y que también tiene que ser entendido como una construcción social en su relación entre el hombre y el espacio, ¿sí? Entre el espacio geográfico, territorial, entre las cuestiones jurisdiccionales, pero también entre el hombre como productor cultural también. El estudio de lo regional, nos va a decir Susana Bandieri, nos permite analizar los diferentes entornos sociales, identitarios, culturales y sus cruces con otros espacios dentro de este sistema abierto, tanto desde lo intrarregional como desde lo interregional y desde lo extrarregional. Esas vendrían a ser como las diferentes direcciones en las que podemos hacer estos cruces. Y la región tiene que ver con una escala de observación. La región es un ámbito más reducido que lo nacional, pero tampoco es tan reducido como una microhistoria. La escala de lo regional nos va a permitir escaparnos de las generalidades, de hablar de esa idea de cine nacional, que es algo como demasiado inabarcable, para poder estudiar aspectos más exactos. Por eso los estudios regionales nos ayudan a especificar un poco más cuestiones como la recepción, cuestiones como las políticas de financiamiento, cuestiones como los modos de producción o los modos de representación, las configuraciones identitarias que se dan en la elaboración de personajes, en la representación de los espacios. Entonces nos permite ir un poco más a cuestiones más de foco, ¿no? Y me gustaría mencionar algunas vías para encarar los estudios sobre cine regional, por si a ustedes les es de interés o si los quieren aplicar incluso al área del teatro, y es pensar a lo regional desde lo local, es decir, desde fenómenos cinematográficos en un pueblo, en una localidad o en una ciudad puntual. También se puede pensar lo regional desde lo provincial, desde la escala, una escala mayor que lo local, la escala de lo provincial. Lo podemos pensar desde un conjunto de provincias, o sea, la región propiamente dicha como conjunto de provincias. Entonces yo puedo estudiar un fenómeno artístico desde esa escala mayor que es la región y ver cómo se trata en
las diferentes provincias que componen esa región o la manera en que diferentes regiones abordan un mismo fenómeno. También podemos pensar lo regional desde los diferentes vínculos entre unos y otros, entre, o sea, lo interregional, lo intrarregional, parece un trabalenguas todo esto, pero son diferentes, ¿no? Lo interregional tiene que ver con los vínculos entre regiones. Lo intrarregional es lo que sucede dentro de una misma región, como el ejemplo que di de la Norpatagonia y la Patagonia Sur. Lo extrarregional tiene que ver con irnos a relacionar esa región con una región ajena, extraña, que puede ser incluso otro país. Y eso nos va a llevar a lo transnacional. También podemos pensar la región en su comparación o cruce con el centro, que es el AMBA. Entonces yo puedo incluir a la ciudad de Buenos Aires en contraste o en su vinculación o en su equiparación con lo que sucede en otra provincia, ciudad o región. Y también podemos pensar la región desde lo transdisciplinario, porque para poder estudiar estos aspectos que tienen que ver con esta vinculación con los entornos sociales, políticos, culturales, yo necesito también abordar otras disciplinas que no tienen que ver con el arte. Si yo quiero estudiar el tema de la producción cinematográfica, probablemente tenga que irme a cuestiones vinculadas con la economía, por citar un ejemplo. Entonces, la cuestión de lo transdisciplinario también es una vía para encarar los estudios sobre cine regional. Entonces, en definitiva, ¿qué hace el enfoque regional? En primer lugar, habilita el estudio de los cines nacionales, pero descentralizándolo, saliéndonos de ese foco que ha sido históricamente la ciudad de Buenos Aires, que ha sido un foco muy rico, porque es donde mayoritariamente se ha producido, pero no podemos entender a una nación solamente desde una ciudad, por más que sea una ciudad que ha acaparado la atención por una cuestión de organización ya desde lo institucional, ¿no es cierto? En segundo lugar, permite descubrir omisiones para poder abordarlas, es decir, focos de producción, saber que en el periodo clásico no se produjo solamente en la ciudad de Buenos Aires o en la zona norte del Gran Buenos Aires, sino que hubo una productora en Mendoza, por ejemplo, que tuvo quizás no demasiados títulos, como puede ser los títulos de Argentina Sonofilm, una empresa porteña, pero que ha estado activa alrededor de 10 años y que tiene producciones que bien vale la pena estudiar. Nos puede permitir descubrir omisiones en cuanto a circuitos de distribución completamente desconocidos, así que también es una forma de encontrar vacíos de investigación, estudiar los cines regionales. También habilita el establecimiento de cruces y relaciones entre regiones, un poco toda esta maraña que les fui mencionando respecto a lo intrarregional, lo interregional, lo extrarregional. Y por último, creo yo que permite marcar los desarrollos heterogéneos de cada región y sus rasgos particulares. Saber que la región tampoco es homogénea en sí misma y que estudiar esos casos bien localizados de producciones cinematográficas nos permite ver rasgos particulares y las diferentes variaciones que los agentes cinematográficos o audiovisuales de esa región produjeron, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo respecto a las conceptualizaciones, así que aprovecho este video para hacer un cierre del seminario. Muchas gracias por la atención y nos estamos comunicando seguramente en algún momento.